El Duero nace en la piedra y fluye con memoria. Durante siglos fue el corazón de Zamora, refugio, sustento, camino y motor de vida. Sus aguas movieron molinos y conectaron territorios. Con la industrialización marcaron una nueva era. Y siguen su curso hacia Portugal, como recordatorio de que formamos parte de una misma corriente. Pero antes de que la electricidad transformara el mundo, ¿cómo se vivía en Zamora sin luz? La vida seguía el ritmo del sol. Se trabajaba desde el amanecer hasta que caía la noche. Las calles estaban oscuras. La gente se recogía temprano. El trabajo era físico, sin máquinas eléctricas. El agua se traía en cántaros y todo se hacía a la luz del fuego. En casa, candiles y velas proyectaban sombras en las paredes. La noche significaba pausa obligada. Venga, Antonio. Vamos a la cama, anda. Sí. Ya voy. Ay, Antonia. ¿Cuándo inventarán la luz? Iluminado. Anda. Anda. A finales del siglo XIX, la electricidad comenzó a transformar el mundo. Pero, ¿cómo se genera realmente la luz que usamos cada día? La base de todo es simple. Si una turbina gira, se genera electricidad. Puede moverse con vapor de agua, calentado por carbón, gas o energía nuclear. Con el agua que cae desde un embalse que empuja con fuerza las palas de la turbina. O con el viento, que hace girar enormes aspas en lo alto de los campos o montañas. Distintas fuerzas, un mismo resultado. La turbina gira y el generador hace su magia. La electricidad llegó a Zamora en 1897 de la mano de Electra Zamorana, la primera empresa en iluminar la ciudad. Utilizando máquinas de vapor, generaban electricidad para el alumbrado público y algunas viviendas. Actualmente el lugar sigue vivo, reconvertido en un espacio que acoge a viajeros y a la memoria de todo lo que fue. Un ejemplo de cómo el pasado puede seguir habitando el presente sin perder su esencia. Bueno, cuando entramos en este lugar, el primer estímulo fue la sorpresa de irnos encontrando cosas asombrosas, ¿no? Cosas que nos remitían a otras épocas. Esa complejidad de este lugar nos pareció que era tan interesante, ese despiste que se producía, que había que acentuarla. Y empieza a tener coherencia en la convivencia de espacios siempre modernos, ¿no? Porque el románico en Zamora, cuando se hace, es la modernidad. Y el Renacimiento, más modernidad todavía. Tiempo después, esa modernidad queda absolutamente transformada con la aparición, digamos, de la fábrica de la luz en este mismo lugar. Dices, ¿cómo es posible que construyeran una chimenea de 42 metros detrás de una iglesia románica? Pues porque, claro, el milagro ya no era la iglesia. El milagro se producía en el interruptor que permitía transformar la noche en día. Venga ya, Antonio, a la cama, por favor. ¡Qué bien pensado! Venga ya, Antonio. ¡Ay, ya voy! Si ya te alegrarás cuando llegue la factura por email. A finales del siglo XIX, Zamora empezó a mirar el río de otra manera.
En San Román de los Infantes se levantó el Porvenir, una de las primeras presas hidroeléctricas de la provincia, siendo uno de los primeros promotores de la sociedad anónima el ingeniero Federico Cantero Villamil. Aquel salto marcó el inicio de la modernización industrial de Zamora. Mientras tanto, sobre la tierra, otra revolución recorría la provincia. El ferrocarril unía lo que antes eran distancias imposibles. La línea Zamora-Ourense, con sus estaciones rurales y sus grandes viaductos, abrió paso a un siglo de movimiento y de progreso. Se diseñaron trazados, viaductos y cruces de ríos que requerían la misma habilidad técnica que la construcción de las presas. El ferrocarril, con la línea Zamora-Ourense, abrió la provincia al resto de España. Estaciones como Zamora, Benavente o Puebla de Sanabria y decenas de pequeños apeaderos cosieron el territorio. La obra más ambiciosa fue el viaducto Martín Gil sobre el Esla. Concebido en los años 30 y concluido en 1942, alcanzó un arco de más de 192 metros, récord mundial en su época. Su escala convirtió a Zamora en referencia internacional de la ingeniería. Los puentes fueron emblemas de modernidad. En la capital, el puente de hierro de 1892 y el puente del ferrocarril de 1933 se sumaron al viejo puente de piedra. En la provincia, el puente de Requejo en Sayago, de 1914, con su arco de acero suspendido sobre el Duero, asombró a toda Europa. Otros, como el puente Quintos de 1920, sobre el Esla o los sucesivos puentes de Manzanal del Barco, dieron paso a un nuevo siglo de comunicaciones. Así, mientras el río se convertía en fuerza eléctrica, las vías y los puentes transformaban la movilidad. Dos caminos paralelos que prepararon a Zamora para el siguiente salto, el de las grandes presas del Duero. Tras la construcción del Porvenir, el desarrollo hidroeléctrico no se detuvo. Aprovechando los fuertes desniveles del río Duero en Zamora y Salamanca, Iberduero lideró un ambicioso programa hidroeléctrico, impulsado por la creciente demanda energética de un país en transformación. Las obras comenzaron a finales de la década de 1920 con la presa de Ricoballo, que empezó a generar energía en enero de 1935. En los años siguientes se levantaron presas emblemáticas: Villalcampo, Castro, Saucelle y Aldea Dávila, esta última conectada en octubre de 1964. En plena posguerra, con España sumida en la pobreza, trabajar en las presas era una oportunidad única. Las condiciones iniciales eran extremas, pero con el tiempo las condiciones mejoraron y con ellas la vida en los poblados construidos junto a las presas. Allí, más que simples asentamientos, nacieron comunidades con escuelas, economatos y espacios de ocio. Y con su esfuerzo no solo levantaron muros de hormigón, construyeron parte del motor que impulsaría el desarrollo del país durante décadas, convirtiéndose así en un referente internacional de la ingeniería hidroeléctrica. Zamora empezó a transformarse. No se llenó de grandes fábricas de inmediato, pero sí nacieron pequeñas industrias que supieron aprovechar la nueva energía. Entre ellas, las harineras fueron protagonistas. Muchas de estas fábricas, que antes dependían de molinos hidráulicos o de viento, modernizaron su producción gracias a la electricidad. Cambiaron la escala, aumentaron la eficiencia y mejoraron la calidad del producto. Se trasladaron a zonas urbanas o a núcleos rurales con acceso a la red eléctrica, marcando una etapa de crecimiento industrial en la provincia. Hoy, algunas de estas harineras permanecen en pie. Otras han sido abandonadas o transformadas, pero todas ellas cuentan historias de familias, jornaleros y técnicas que evolucionaron al ritmo del progreso. Son testigos de una época en la que la electricidad cambió no solo cómo se producía, sino también cómo se vivía. Pero ya sonaba esto en esta época. Esto ya tiene más sentido. Qué atrasado estás, Antonio. Tras la llegada de la electricidad, Zamora empezó a transformarse. El comercio también evolucionó. La electricidad permitió la refrigeración de alimentos, alargando su conservación.
En esos años comenzaron a aparecer carnicerías con frigoríficos eléctricos, pequeños talleres mecánicos y tiendas que ya no cerraban al caer el sol. Con la construcción de las grandes presas a mediados del siglo XX, Zamora se convierte en una de las principales productoras de electricidad del país. Y con la luz llegan las oportunidades. Y Zamora parecía tenerlo todo para dar un gran salto industrial. Él vino en un barco de nombre extranjero. Una noche las noticias de actualidad de los años 50. De nuevo, la FASA Renault duda sobre su instalación en Zamora y estudia otras opciones. Verás como al final la ponen en Zamora. Verás. La conexión ferroviaria y la calidad de sus lentejas. En otro orden de cosas, una gallina ha sido detenida esta mañana tras provocar el descarrilamiento parcial de un tren en la estación del tren de Sanabria, retrasando a los pasajeros 15 minutos para siempre. ¡Antonio! Para siempre, para siempre. Desde los años 60, con la energía ya asentada, Zamora fue dibujando un mapa de pequeñas industrias y talleres que marcaron su paisaje económico. Un tejido modesto pero persistente, cuya huella aún se reconoce en la memoria laboral y en muchas de sus imágenes. Hablar de patrimonio industrial es hablar de los vestigios de una cultura del trabajo y del ingenio. Y en Zamora, ese legado está íntimamente ligado al río Duero. Y quizá hoy, entre tantas urgencias, sea en esa energía silenciosa y constante donde aún podamos encontrar alguna respuesta.